Hoy vamos a hablar del constitucionalismo y la comprensión histórica del proceso constitucional argentino. Para una mejor comprensión del tema, es importante conocer el concepto de constitucionalismo. El constitucionalismo se conoce como un sistema político que es regulado por un texto constitucional. Asimismo, es una ideología partidaria de este sistema, con sus respectivas manifestaciones en la esfera de lo social, lo político y lo jurídico. Según el constitucionalismo, todos los poderes públicos deben encontrarse sujetos a un marco normativo que los modere y limite. Defiende la idea de que más allá que la autoridad gubernamental emane de una ley fundamental, debe ser controlada por leyes escritas, que funcionen como el principio básico de la organización social del Estado. En este sentido, el constitucionalismo es un movimiento que procura limitar el poder de los gobernantes de turno con la finalidad de que los intereses personalistas no pasen por encima de las reglas acordadas para la conducción del Estado. Historia del proceso constitucional argentino. Fue iniciada en 1810 con la Revolución de Mayo. Durante este lapso existieron dos corrientes, una de ellas sobre la centralización de Buenos Aires y la otra sobre la descentralización y asociación de los pueblos del Virreinato del Río de la Plata. Entre 1812 y 1853 se lograron establecer principios en algunos proyectos constitucionales. El 1 de mayo de 1853 se dictó la Constitución Nacional, que con las sucesivas reformas es la que nos rige en la actualidad. Durante las 4 décadas del mencionado periodo, se fueron elaborando numerosos documentos que fueron estableciendo las bases legales que fue fundando la Organización Nacional, concretada finalmente en la letra de la Constitución. En la década de 1820 hubo mayormente anarquía, no anarquía en el sentido de que cada uno hacía lo que quería, sino que una anarquía respecto a las autoridades. No estaba definido como una nación organizada. En 1826, una nueva constitución fue aprobada y creó por primera vez el cargo de presidente, por el cual fue elegido Bernardino Rivadavia. Y en 1827, al no coincidir con las aspiraciones del interior, esta constitución fue repudiada por las provincias, por considerarla un atropello a sus propios intereses, y Rivadavia renunció. El Pacto Federal de 1831 fue el más importante de los acuerdos que existieron, ya que con una vigencia de más de 20 años ordenó jurídicamente a la Confederación, periodo en el cual las provincias fueron adoptando una organización interna, formaron sus propias legislaturas y designaron a sus gobernadores. Las provincias recuperan su fuerza histórica y creadora y se rigen en protagonistas. 13 provincias firmaron la Constitución Nacional, menos Buenos Aires, pero en 1860 Buenos Aires se suma a la Confederación Argentina. Nuestra Constitución Nacional es republicana, es federal y es democrática. Hubieron distintas reformas en los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, como así también hubieron algunas reformas entre medio de estos proyectos, pero fueron repudiadas por lo que no tuvieron validez ni eficacia. La nación continúa estructurando su organización mediante acuerdos entre las provincias y los pactos interprovinciales. Tenemos un constitucionalismo histórico donde aparecen los derechos civiles, que son llamados derechos de primera generación, aquellos expresados en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Posteriormente, el constitucionalismo social, donde aparecen los derechos sociales que son expresados en el artículo 14 bis, y el constitucionalismo actual, con la reforma de 1994, surgen los derechos colectivos y los derechos humanos.